El arte como la transformación de lo inevitable. El artista concebido a base de su propio esfuerzo, de su propia voluntad, de sus propios deseos, transcriptos en un modo de vivir. El arte como una elección que lleva adelante una estructura vital y un modo de comportarse frente a la vida. El arte como aquello que se va a consolidar en la vida del artista, inclusive más allá de su propia voluntad o su deseo, porque el ejecutar obra hace que esa obra en estado latente, con energía propia, busca irremediablemente conexiones en el afuera. Y el afuera recepciona esas obras y sucumbe al encanto, al encantamiento que viene detrás de la obra. Detrás de la obra viene el artista, que está escondido, camuflado detrás de esta pantalla que es su obra, pero con los deseos inscriptos como ser. Entonces el camino del arte es una conjunción de seres que están del otro lado de la existencia del artista, que toman contacto a través de la obra. La obra imanta, es un imán que succiona caracteres vitales en el afuera. Y el artista, enraizado en su soledad, en sus mecanismos psicológicos, sensitivos, es arrastrado luego por estas voluntades externas que han tomado contacto con su obra. O sea que la ejecución de una obra va más allá del propio ímpetu. Hay una energía procreadora en este entrecruzamiento con los demás. Quizás allá afuera hay quien necesita de mi obra e inclusive necesita que yo ejecute una obra para lograr su conmoción. Porque ¿qué dominio tengo yo sobre las estructuras de mi ser? Toda esta complejidad de la trama humana hace que estemos todos involucrados en una misma acción que pareciera ser de que yo puedo tener el control absoluto de mis acciones. Soy el dueño. Puedo hacer y deshacer a mi antojo. Pero también la vida tiene unos mecanismos propios en los cuales este hacer y deshacer a mi antojo también tiene su precio. En la medida de que yo me alejo de los mecanismos vitales y creativos más universales, me voy enredando en una miasma que lo más probable es que conduzca a la propia muerte. Como una planta que se seca
y si se seca, se seca, porque no pudo conseguir quien la riegue. Una planta que quiere vivir emana, destila algo suficientemente fuerte como para que alguien le preste atención. Entonces, la trama humana va más allá de la concepción del propio artista y de lo que el artista cree poder manejar en su mecanismo individual. Obviamente que hay una carga individual que es la que yo puedo decidir hacer o no hacer. Pero hay una carga universal, lógica, visible, palpable, en la cual el artista está inmerso, forma parte. El aislamiento sería casi como producir un delito suficientemente grave como para que la sociedad me encarcele en una cárcel angosta, sin posibilidad de movimiento. Entonces quiere decir que ese encarcelamiento también proviene de una voluntad propia, de querer ser encarcelado. Entonces, el encarcelamiento o la libertad son elecciones propias, son voluntades que están dentro del ser y de su mecanismo de libre albedrío. Pero la lógica muestra que por algo uno está insertado en un mundo de humanos, de trama humana. Quiere decir que la fuerza empuja hacia ese lado. Y si la fuerza empuja hacia ese lado, el artista logra, a través del mecanismo aprendido en la ejecución de obras, a mover. Castaneda hablaba del punto de encaje, mover el punto de encaje para lograr una nueva perspectiva frente a las sensaciones, un nuevo acomodamiento. Entonces, ese nuevo acomodamiento, producido por uno mismo y acompañado de mecanismos y de ejercicios y de todo aquello que uno va aprendiendo de otros. Entonces, yo puedo modificar mi punto de encaje, puedo modificar mi perspectiva, pero solamente la puedo modificar en el conjuro, en esta magia, en este sortilegio que se va desarrollando a través del entramado que produce la obra. Y por más que uno quiera autoabastecerse, regular estos impulsos, entrecerrarse junto con su obra, hay una fuerza vital que empuja de tal manera que va a la vida o a la muerte. No hay escapatoria. La succión que hace la obra al ser ejecutada desarrolla una energía propia que el artista le debe pleitesía, le debe su vida. Porque esa obra, una vez ejecutada, lleva la bandera de la conquista. Sale a conquistar terrenos en los cuales el artista no puede dominar. Pero una vez que esa obra echa anclas y relaciona estímulos con el afuera, esas fuerzas chocan
contra el artista, ¿quién puede de nuevo elegir incorporarlas o rechazarlas? Rechazarlas es un acto involuntario, autodestructivo de la propia obra y del propio ser, porque la obra que fue, que navegó, que buscó nuevos horizontes y trae mensajes del afuera, no puede ser rechazada por el propio artista que la ejecutó, porque en realidad yo ejecuto un mundo que podría ser de fantasía, de hecho es de fantasía, porque es un invento, pero es un invento que lleva el sostén de lo místico, de lo espiritual, lleva la conjunción entera de la creación, me conforma a mí mismo como participante activo de este universo que se va desarrollando a sí mismo en un avance hacia su progenitor, hacia ese Dios omnipotente que crea un mundo en ebullición, donde yo, como partícipe en miniatura de una estructura universal tan grande, casi imposible de abarcar sus dimensiones, me enfoco en lo muy pequeño que yo puedo hacer. La atención está puesta en el detalle. La atención está puesta en lo mínimo, porque en lo mínimo está lo máximo. En el pequeño detalle están concentradas todas las energías universales. Y mi atención, mi capacidad, está puesta al servicio del detalle, de lo que me circunda, de lo que está alrededor mío, no de lo que está en otra estratosfera. Aquellas otras energías o dimensiones tienen sus mecanismos para ir siendo ejecutadas, que yo mismo soy el ejecutante de una de esas fuerzas y a la vez el ejecutor de otras fuerzas. Entonces el contacto humano, la trama humana que provoca el desconcierto, porque el intelecto hace sus ecuaciones, hace sus maniobras especulativas de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cuando el intelecto en sí mismo lleva a la conformación de un conglomerado de situaciones que de hecho están mal, porque el intelecto quiere llevar desde bastante tiempo atrás la pancarta del éxito, quiere llevar la magnificencia del ser como esplendor de una raza, de una evolución. Y en realidad la incorporación de este Dios, de esta fuerza creadora, incorpora algo que no es el intelecto, incorpora algo que es el sentimiento, el amor y estructuras moleculares que estallan frente a la vibración con otros seres vibrantes y buscadores de aquello que está pero que no se ve, que existe y que uno sabe que se puede sentir. Por eso el artista crea mundos como ejercicio para elaborar esta energía superior.